tarde con 8 minutos, amigos. Iniciamos esa transmisión conjunta entre América Televisión y Canal N. Noticia de último minuto. La Cancillería hace de conocimiento a la opinión pública que el embajador de la República Oriental del Uruguay le ha comunicado esta mañana que el expresidente Alan García Pérez ingresó en horas de la noche de ayer a su residencia. Alan García se encuentra en la Embajada de Uruguay, ha pedido asilo a pocas horas de haberse ordenado impedimento de salida del país por parte del Poder Judicial a pedido del fiscal José Domingo Pérez. Esto por las investigaciones que se van desarrollando en torno a supuestas irregularidades en la licitación de la línea 1 del Metro de Lima. Alan García ha pedido asilo a la Embajada de Uruguay, según la información que maneja Cancillería y que también le ha alcanzado la propia Embajada uruguaya. Se encuentra, bueno, técnicamente en territorio uruguayo. Se encuentra en la residencia del embajador de Uruguay. Anoche ha ingresado. Vamos a leer el comunicado que incluye en su cuenta de Twitter la Cancillería del Perú. Son 3 párrafos, muy corta la información en realidad. El Ministerio de Relaciones Exteriores hace de conocimiento de la opinión pública que el embajador de la República Oriental del Uruguay le comunicó esta mañana el expresidente del Perú, Alan García Pérez, ingresó en horas de la noche de ayer a su residencia. El expresidente ha solicitado asilo a ese país conforme a lo dispuesto por la Convención de Asilo Diplomático. Dicha solicitud, como indica la Convención, deberá ser evaluada por el gobierno de ese país, para lo cual se ha informado a las autoridades de Uruguay que conforme al artículo 9 de la Convención sobre Asilo, el gobierno peruano hará llegar la información al respecto. Vamos a continuar con otros detalles ampliando esta noticia. Reiteramos, Alan García ha pedido asilo político en la Embajada de Uruguay. Continuamos con la transmisión entonces de la programación para América Televisión. Y tenemos esta hora información o una conversación con el congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, sobre esta información que ya se ha dado a conocer a través del conducto oficial, digamos, de la cuenta oficial de Twitter de la Cancillería. Congresista, bueno, ¿ante qué estamos ahora? Se está repitiendo nuevamente la historia, bueno, con una serie de características diferentes, pero finalmente Alan García pide por segunda vez asilo político. Efectivamente, creo que ha sido una actitud decepcionante. Decía todo lo contrario hasta el día de ayer, y ahora vemos que justamente ha hecho lo que siempre dijo que no volvería a hacer. Por lo tanto, me parece que es una actitud decepcionante y desconcertante para sus seguidores, ¿no? Creo que las circunstancias de pedir asilo hoy día es bastante diferente a las del año 90, porque en el año 90 hubo un golpe de Estado, no había poder judicial independiente, estaba intervenido, la Fiscalía, diversos poderes de Estado, la Contraloría, no había Congreso, y claro, lógicamente podía entenderse que no había justicia autónoma, independiente, y por lo tanto podía él optar por esa opción de pedir un asilo. Bueno, y lo pidió y lo consiguió. Pero hoy día la cosa es diferente. Hoy día vivimos en democracia, hay un Congreso, hay un Poder Judicial, hay un Ministerio Público que actúan de manera independiente, no hay intervención de diversos poderes de Estado. Por lo tanto, me parece pues que es una decepción para él y para todos que un expresidente 2 veces jefe de Estado busque por segunda vez, ante casos de corrupción evidentes, de acusaciones de corrupción evidentes, busca asilo político. Bueno, lo que ha hecho entonces, esta actitud que ha tomado Alan García, quizás la califica de decepcionante y desconcertante, pues nos pueden dar mayores luces realmente de lo comprometido que podría estar el expresidente en estas investigaciones que lleva adelante José Domingo Pérez. Bueno, eso lo sabremos más adelante. Si estamos hablando de escenarios, como usted bien señalaba, en el 92 salieron los tanques, y bueno, en diversas viviendas de líderes políticos, hubo, digamos, toma por la fuerza, en fin, era un escenario distinto. Ahora García, hace unas semanas, decía que había un golpe de Estado, que evidentemente usted también lo reconoce, no es la situación actual de nuestro país. Entonces lo único que queda pensar es que hay temor, sin duda, por lo comprometido que podría estar eventualmente el exmandatario.
Claro, salvo que él tenga pruebas evidentes de que hay atrás una decisión política y un objetivo político de conducir la justicia hacia una persecución. ¿Usted cree que hay en este momento un objetivo político de esa naturaleza o no? No creo, no creo, pero parecería que él sí lo cree. Claro. Me parece que él ha debido defenderse, un líder político debe estar de frente de sus masas y debe asumir todas sus responsabilidades por los actos que hace. Y si acá hay una serie de denuncias que están siendo procesadas, que las ha tenido antes, además también, con mayor razón, debería tener la suficiente experiencia y entereza de enfrentarlas abiertamente, poniéndose a disposición de la justicia y no huyendo de ella a través de un asilo. ¿Qué pasaría si es que eventualmente el gobierno de Uruguay no le concede el asilo político, congresista? ¿Usted más o menos nos podría orientar sobre eso? Sí, no, yo creo que el gobierno de Uruguay ya está enterado del tema y debe haber aceptado cualquier tipo de asilo antes de que el señor García entre a esa residencia, que es San Isidro, que es una casa muy cómoda, donde puede quedarse por mucho tiempo hasta que finalmente se autorice su salida del país. Pero no creo que Uruguay, que tiene una vieja tradición diplomática de autonomía e independencia y que además, como muchos países latinoamericanos, somos un poco creadores de esta figura del asilo y promotores de esta figura del asilo en el pasado, no creo que ahora se niegue de ninguna manera a ganar asilo. No me parece que sea lo que vaya a hacer. Pese a que, como usted lo ha manifestado, por lo que se le está investigando a García son delitos de corrupción y hay una serie de indicios, ni aún así. Claro, pero es cierto y además insisto que no vivimos un régimen dictatorial, no vivimos un golpe de Estado, a pesar de que el señor Vizcarra ha lanzado algunas amenazas de cierre del Congreso, pero no estamos en esa situación. Sin embargo, no sabemos qué cosa sepa el señor García, qué cosa pueda aducir o presentar ante el gobierno de Uruguay para demostrar que hay un tufillo de persecución política o que hay una intencionalidad política para perseguirlo. No, en fin, es un tema que en todo caso lo va a evaluar, será solamente el criterio del gobierno de Uruguay el que pueda aceptar o no este tipo de asilo de acuerdo a las circunstancias que se han producido. Bien, muchísimas gracias por esta comunicación que ha sostenido con nosotros al congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Tenemos ahora también comunicación con el congresista Alberto Quintanilla para que nos dé su opinión pues en torno pues a esta situación que se ha presentado y a la que ha calificado el congresista Víctor Andrés García Belaúnde como decepcionante y desconcertante. Congresista, por favor, su opinión al respecto. Bueno, ha sido un hecho sorpresivo, no esperábamos nosotros como la mayoría de peruanos de que Alan García Pérez pida asilo. Actualmente en el Perú hay procesos judiciales que están llevando con mayor esfuerzo de ese debido proceso, y la sospecha que teníamos los peruanos de que Alan García Pérez estaba incurso en algunos actos dolosos, habría la posibilidad de, en esta oportunidad, de conocer a fondo la verdad. Sin embargo, ha recurrido a eludir la justicia con este intento de pedir asilo a Uruguay. Espero que la República Oriental de Uruguay le dé, porque ciertamente no se le está persiguiendo políticamente, sino se está buscando la verdad de los hechos en un presunto delito de sobornos y cohechos que habría cometido Alan García Pérez. Estábamos comentando hace unos minutos con Víctor García Belaúnde los escenarios de los que es protagonista García Pérez en el tiempo, en la historia reciente de nuestro país. En el 92 con el autogolpe de Alberto Fujimori, con una serie de situaciones y características particulares, y el día de hoy, estamos hablando del 2018, con acusaciones hacia el expresidente García, pero sin evidencias, digamos, directas que puedan hacerse pensar que aquí en el Perú hay un régimen dictatorial, autoritario o de golpe de Estado. Usted ha sido diputado o fue diputado en la primera época, en 1992, tengo entendido. ¿Nos podría comentar las diferencias entre estos dos escenarios de los cuales el expresidente es nuevamente protagonista, el del pedido de asilo? Bueno, en 1992 el entonces presidente de la República, Alberto Fujimori, cerró el Congreso, cerró el Poder Judicial y otras instituciones constitucionales y dio un autogolpe de Estado, ¿no? Sobre pretexto de que se le estaba atando de manos para combatir al terrorismo. En esta oportunidad no hay. Creo, digamos, que hay
una situación de equilibrio, hay una situación de hacer el mayor esfuerzo por construir institucionalidad, y no se puede decir que haya persecución política contra ningún personaje político. O sea, aquí lo que se está haciendo es respetar la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial, que son los encargados de perseguir el delito. Y en esta oportunidad no hay ninguna persecución ni nada que lo justifique la acción que está tomando el señor Alan García Pérez. ¿Qué pasa si es que Uruguay no le acepta este pedido de asilo? El congresista García Belún decía que no, es poco probable que esto suceda, pero en el eventual caso que pasara, o sea, de inmediato ameritaría un pedido de prisión preventiva, porque esto es un claro signo de obstaculizar la justicia o la investigación como tal. ¿Cómo lo ve usted? De negarle a Uruguay el asilo político, tendría que entregarlo a las autoridades peruanas, y ellas, en mi opinión, deberían darle prisión preventiva, porque ya ha demostrado el intento de fugar a la justicia, ¿no? Pues yo creo que sería un elemento que ya no solo sería suficiente para garantizar el proceso, e impedirle que salga del país o prohibir que salga del país, sino habría que detenerlo, porque ya ha demostrado claramente su voluntad de evadir la justicia, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, congresista Alberto Quintanilla, por esta conversación que ha sostenido con Canal N y por supuesto con todos nuestros televidentes. Muy amable, buenas tardes. Tenemos en la línea telefónica al internacionalista Miguel Rodríguez Mackey para comentar o que nos dé mayores luces de cuál sería el procedimiento que corresponde en este caso, ¿no? El expresidente ha pedido asilo político en la Embajada de Uruguay, según la información que maneja la Cancillería y que ha difundido. Él desde anoche se encuentra prácticamente en territorio uruguayo, técnicamente, por decirlo así. Señor Rodríguez, buenas tardes. Bueno, ¿nos puede explicar cuál es la situación, la condición de García en este momento? Jorge, muy buenas tardes con todos ustedes. En primer lugar, quisiera comenzar por lo primero que acabas de decir, porque se puede confundir. Las embajadas o misiones diplomáticas, de conformidad con la Convención de Viena de 1971, son fundamentalmente recintos inviolables. Es decir, no son extraterritorios, no son pequeños territorios de otro estado, no son soberanos, siempre, solamente y únicamente son inviolables. Entonces, el expresidente Alan García, efectivamente, nos estamos enterando que, de acuerdo al informe de la Cancillería, ha pedido asilo diplomático al gobierno de la República Oriental del Uruguay. Uruguay deberá hacer una valoración objetiva y decidir de manera soberana si le concede o no el asilo diplomático. Mientras ello sucede, Alan García se encuentra dentro de la misión en dos escenarios. El primero, mientras no le otorgue el asilo, está en calidad de huésped o alojado y puede permanecer allí el tiempo que Uruguay decida. La decisión de conceder el asilo puede hacerse en cuestión de minutos, en cuestión de horas o días. Eso lo determina Uruguay. Lo importante y relevante del derecho internacional es que las misiones diplomáticas, que son impenetrables, nunca nada podrá desde afuera, externo, efectivamente ingresar. Ahora, el acto por el cual García ingresa es porque nadie pide asilo si no existe un animus persecutorio, Jorge. Es decir, Alan García, si pide asilo es porque cree y considera que el Estado peruano, el gobierno del Perú, la autoridad peruana o la autoridad judicial, el paquete completo del Perú, lo está buscando seguramente porque quiere detenerlo. Lo que yo entiendo es que existe por García el impedimento de salir del país y no una orden de detención. Esa valoración del ánimo persecutorio no la hace ni el doctor Rodríguez Mackey, ni Jorge, ni el Estado peruano, sino la hace evidentemente la República Oriental del Uruguay. Pero en este caso, digamos que tendría que valorar los antecedentes, lo que hay en este momento en torno, por ejemplo, a la investigación, ¿no? Porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de investigaciones que tienen que ver con supuestos actos de corrupción, con pagos de coima, todo esto asociado incluso a la empresa Odebrecht, que no solamente ha operado en el Perú, sino también hay un escenario en esta parte de Latinoamérica, ¿no? Entonces, está difícil, está fácil, digamos. Jorge, lo que te quiero decir es que los argumentos
del Estado peruano, del gobierno del Perú, son valorados finalmente por Uruguay, pero será Uruguay el que los considere o un animus de persecución política o evidentemente elementos de carácter delictivo como lo que tú señalas. Este es un criterio de la subjetividad internacional que decidirá la República Oriental del Uruguay, eso no lo sabemos, pero si Uruguay le deniega el asilo diplomático, nunca puede entregarlo a la autoridad peruana. Es una tradición del derecho de asilo que si no le concede el asilo, internamente puede negociar el peticionario de asilo, ingresar en otra, lo que se hace con suma confidencialidad o esperando que le otorguen algún salvoconducto para ingresar en otra misión diplomática, pero no existe, salvo que la República Oriental del Uruguay asuma en la forma y en el fondo que hay elementos suficientes de carácter material, de carácter punible, para hacer impectore la entrega material de la persona, que asumo, entiendo, no es el escenario que estamos viendo en estos momentos, sino más bien los criterios. Se trata de un expresidente de la República, claro, que, ojo, evidentemente hay una connotación judicial y estos criterios los tendrá que resolver Uruguay. ¿El Ministerio Público puede hacer algo en paralelo? ¿Puede tramitar algún tipo de solicitud que se tramite a través de Cancillería o directamente con el gobierno uruguayo, si eventualmente no le aceptan el pedido de asilo a Alan García, para que de pronto no haya este puente que usted señala internamente, que si no le sale, digamos, la cuestión, la jugada, vamos a decirlo así, en la Embajada de Uruguay, pueda ir a otra embajada a pedir asilo también? Excelente pregunta, Jorge. Respuesta: la Fiscalía no tiene ninguna prerrogativa para pedir a la Embajada o a la República Oriental de Uruguay o cualquier otra situación para mediatizar la movilización del expresidente Alan García. No existe, porque todo está en función de un acto que vaya a decidir el Estado uruguayo. Lo que sí puede hacer la justicia peruana en general es efectuar una valoración de esta conducta del expresidente y asumir que existe a partir de ahora elementos de querer evadir a la justicia, tanto que ingresa en una misión diplomática. Pero repito, si ese fuera el criterio de la justicia peruana, de un fiscal, entonces, de la justicia peruana, entonces eso tendrá que sopesarse versus los argumentos que pueda haber considerado García para que sean valorados por el Estado uruguayo. Muy bien. Don Miguel Rodríguez, muchísimas gracias por esta información y esta explicación que nos deja el panorama, claro, por lo menos en esta primera etapa, porque en definitiva pues a todos nos ha agarrado por sorpresa esta decisión desconcertante y decepcionante, vamos a ponerlo así, con los calificativos que ha mencionado el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, del expresidente Alan García, quien ayer decía que no tenía ningún problema en quedarse en la patria, que no era, digamos, ningún castigo quedarse aquí y colaborar y allanarse a las investigaciones, como también lo había señalado su abogado, pero que sin embargo ahora después, porque esto ha sido anoche, él pide asilo a la Embajada de Uruguay y se encuentra en el recinto diplomático antes mencionado. Bueno, el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, ha tuiteado también en torno a lo que está sucediendo y que estamos conociendo en los últimos minutos. Un primer tuit de Vizcarra es el siguiente: informa a los ciudadanos del Perú sobre la solicitud de asilo de Alan García Pérez a la República Oriental de Uruguay, y acompaña este tuit pues ya lo que ha mencionado la propia Cancillería a través de su cuenta de Twitter. Y luego de eso Martín Vizcarra agrega: no existe persecución política en el Perú y todos los peruanos debemos allanarnos a la justicia, sin excepciones. Reafirmo nuestro compromiso con el respeto irrestricto de la división de poderes, la Constitución y los tratados internacionales. Dos tweets entonces del presidente Martín Vizcarra, lo tenemos en pantalla, negando que haya persecución política tal como lo ha sostenido
Alan García en las últimas semanas, con algunos tweets también que señalaba que había un golpe, o alertaba de que iba a haber un golpe de Estado por parte de Vizcarra, ¿no? Y ha sido un discurso que se ha ido repitiendo no solamente por García, sino también por algunos de sus colaboradores. Al respecto, entonces el presidente de la República niega que haya una persecución política y más bien señala que todos los peruanos debemos allanarnos, es el término que utilizó el abogado de Alan García,